mucho flow. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Les Mariquites, un podcast donde las voces del colectivo LGTB+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Yo soy Domi Díaz y cada domingo te traigo una nueva conversación para reflexionar, desmontar prejuicios y, si puede ser, reírnos un poco. Si te gusta lo que hacemos, ya sabes, suscríbete, tócame la campanita, comparte, comenta, síguenos en redes y así nos ayudas a seguir dando guerra. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, la intersexualidad. Un término que muchas veces se desconoce, se confunde o se ignora por completo, pero que atraviesa muchas vidas, cuerpos y violencias. ¿Sabes realmente qué significa ser intersexual? ¿Qué implica vivir en un cuerpo que no encaja con las ideas binarias del sexo? Hoy vamos a desmitificarlo todo para construir una mirada más justa, real e inclusiva. Nuestra invitada de hoy es activista, intersexual, disca, bisexual, poliamorosa, feminista y cofundadora de Rebelión Feminista. Es autora del libro Disca, loca y bruja, vamos a quemarlo todo, donde relata con rabia y con ternura su historia de supervivencia, militancia y disidencia. Hoy, en Les Mariquites, Ariana Alonso Celorio. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Ari viene a hablarnos, claro, sobre intersexualidad, sobre violencias, sobre resistencias y sobre cómo construir un futuro más habitable para todas. Vamos a comenzar, Ari, con una pregunta básica para la gente que nos está empezando a conocer estos términos. ¿Qué es la intersexualidad y cómo la definirías tú? Como suelo decir yo, hay muchas formas de definir la intersexualidad, porque al final depende un poquillo de quién te la esté definiendo, pero considero que es importante también tener en cuenta el peso político de esta etiqueta y yo suelo definirla como una disidencia anatómica que nos hace salirnos de las dos cajetillas clásicas del sexo registral, que son macho o hembra, y por lo tanto rompe con ese binarismo del sexo que al final pues nos daña a todos. ¿Por qué es importante romper con esa visión binaria de esas etiquetas? Pues lo primero de todo y lo más básico es lo que lleva luchando el feminismo toda la vida, que es dejar de biologizar lo que es la opresión de género Ujú. y de tener la creencia de que las mujeres somos seres inferiores, pero también es el tema de que, por supuesto, las personas intersexuales sufrimos violencias tanto médicas como institucionales como sociales que vienen arraigadas a esas creencias férreas sobre lo que es el sexo y sobre lo que debe ser un hombre o una mujer según ese sexo. Ujú. Y al final eso acarrea muchísimas problemáticas y hablamos de lo más básico, que serían las mutilaciones genitales a bebés, hasta no poder acceder a un trabajo digno o a una vivienda digna Ujú. porque se te considere una persona queer y por lo tanto no se te permita. Ujú. Estas al final son prejuicios que normalmente van muy arraigados con la transfobia, pero que también son interfobia. Ajá. Has comentado también que el sexo es es una construcción social como el Ujú. género, ¿no? ¿Qué implica eso y cómo desmontamos esa idea de que es algo natural, esas construcciones sociales? Lo primero de todo es que hay que entender lo que es una construcción social. Una Ujú. construcción social no implica que algo no exista y ya está, sino que una construcción social son las palabras y los significados que les damos a aquellas cosas que vemos. El dinero es una construcción social, el tiempo es una construcción social, Ujú. por eso hay tantos calendarios. Al final, por ejemplo, la cultura asiática en muchos países utilizan calendarios distintos a los nuestros. Claro. Entonces, igual que esas cosas también son constructos sociales que utilizamos para explicar de forma sencilla lo que nos rodea, el
sexo y el género también lo son, pero acarrean consigo una problemática, ya que, crean jerarquías sobre lo que es mejor y lo que es peor, Ujú. normalmente, unido al sistema capitalista, perdón, a la división sexual del trabajo, que no me salía la palabra, y al tema de la reproducción, porque al final esto está muy arraigado también el tema de los cuidados, el tema de, las personas gestantes, etcétera. Ujú. Pues vamos con la siguiente pregunta. Has hablado de mutilaciones a bebés, Ujú, que nos parece, creo que es una de las violencias más graves que denuncia el activismo intersexual. ¿Qué ujú. ocurre exactamente en estos casos y por qué sigue ocurriendo? Vale, lo primero es, hablar de la típica diferenciación entre lo que es una mutilación genital y lo que es una intervención necesaria. Cuando se realizan intervenciones para mantener la salud del bebé, es decir, un bebé que, por ejemplo, no tiene uretra que dé al exterior, ese bebé debe ser intervenido para que pueda miccionar simplemente, Ujú. para que pueda orinar. Eso es una operación normal, necesaria, que cualquier médico y cualquier persona entendería. Claro. Otra cosa muy distinta es de lo que hablamos las personas intersex, y es que a los bebés intersexuales se les normaliza los genitales sin que sea necesario. Es decir, unos genitales, que no encajen en lo que sería una vulva ni en lo que sería un pene clásicos, van a ser modificados en las primeras etapas de la infancia o en la adolescencia principalmente, aunque también puede ocurrir en la edad adulta, Ujú. para normalizar a esa persona y encajarla dentro del binarismo. Y lo malo que hay de esto es algo que se explica muy bien en este librito, Ujú. que es maravilloso, que me está gustando mucho, todavía no me lo he acabado, pero está muy guay, que es Intersexualidades, emergencias y debates en torno a personas con características sexuales diversas, Ujú. que es de Nuria Gregory Flor. La editorial no tengo ni idea de cómo se llama, solo viene el logo, así que lo siento mucho. Bueno, supongo que con el nombre, repítelo para poder buscarlo. Intersexualidades ¿Mm? Intersexualidades, emergencias y debates en torno a personas con características sexuales diversas. Ajá, Y, acabo de ver que sí que viene el nombre de la editorial. La editorial se llama Catarata, ajá, que vale. yo veo un poquito regulinchis y no había tenido el libro lo suficientemente cerca. Bueno, no te preocupes. Este libro está escrito por una enfermera que, pues, se ha estado como formando bastante en temas de intersexualidad y ha estado estudiando como los protocolos que existen a la hora de realizar estas operaciones. Y habla, además, en los primeros capítulos, tiene un cuadro en el que explica, las medidas Mm. que tiene que tener un clítoris o un pene para ser intervenidas, que es este maravilloso gráfico de aquí, Ajá, que, dice que cualquier, clítoris mayor de 1 centímetro más o menos, hasta 2,5 centímetros va a ser, intervenido para normalizarse. Y cualquier pene que esté por debajo, que esté por debajo de esas medidas va a ujú, ser considerado un clítoris y, por lo tanto, se va a hacer una vaginoplastia, lo más probable, y cualquier pene que mm, esté entre los, 4,5 centímetros y los 5 centímetros en adelante va a ser considerado, un pene normativo, y en el medio va a ser un pene que, se va a esperar a ver si crece durante la pubertad, y si no creciese durante la pubertad, se le, recomendaría una faloplastia. ujú. Recomendaría con muchas comillas, porque sus recomendaciones suelen ser bastante impositivas y bastante violentas. Sí. Me gustaría decir que es chiste, pero es anécdota. Mm. Y, estas son las problemáticas que son, como criterios tremendamente estancos y terriblemente
subjetivos y que dependen muchísimo del profesional que te toque Mm, y que al final no corresponden con una realidad biológica, porque no existe una realidad biológica concreta para los genitales. Todas las personas del mundo tienen genitales diferentes, todas las vulvas son diferentes, todos los penes son diferentes y todos los genitales intersex son diferentes. ujú, Entonces, estas mutilaciones yo las llamo mutilaciones a secas, porque es que hablamos de que acarrean problemáticas a la hora de la sensibilidad, a la hora de infecciones, posteriores, a la hora de tener problemas con infecciones de orina durante toda tu vida, dolores crónicos. Ahora sí es verdad que se hacen mucho mejor que antes, pero mm, sigue siendo un problema. claro. Pues imagino que en una charla que te escuché me comentaste lo de que se hacían más vaginoplastías que faloplastias Ujú. por simplemente el criterio económico, porque es más barato. O sea, Claro, es que, ahí entra el tema del capitalismo, el tema de que evidentemente, si tú estás, normalizando a un bebé y tu creencia es que según lo que tú hagas, ese bebé se va a moldar a unas creencias de género concretas u otras, ujú, también vas a pensar: "Oye, pues es más fácil hacerle a este bebé una vaginoplastia", y más fácil implica más barato. claro. Porque evidentemente, los avances que hay respecto a hacer faloplastias son mucho menores que los que hay para hacer vaginoplastias. Y luego está el tema de que, una faloplastia no se puede realizar durante la infancia. Es que directamente no sabes cómo va a crecer ese órgano. Entonces es muy arriesgado realizar esa faloplastia a temprana edad. Ujú, muy bien. Bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de colonialismo, género y sexo, porque en tus redes hablas de ello, de que también son construcciones coloniales el sexo y el género. ¿Qué Ujú. papel juega el colonialismo en la imposición del binarismo? Mucho concepto Pues también para la gente que nos esté escuchando, también a lo mejor hay que explicárselo un poco. sí, eso también es verdad. Colonialismo, al final, son todas esas ideas, el nombre viene de Colón, de que nos dedicamos a expropiar todas las tierras de las personas de América, porque nos salió de nuestros genitales blancos. Esto funciona así. Ujú, Y lo seguimos haciendo. Toda nuestra sociedad, se sustenta sobre una opresión sistemática contra las personas racializadas. Es una cuestión de poder. Nuestras riquezas y nuestro poder como países occidentales viene de ahí, viene de que se siguen expoliando muchísimos países en el sur global y se sigue utilizando mano de obra prácticamente esclava porque son personas racializadas. Entonces, primero hay que tener muy en cuenta eso, pero es que cuando hablamos de sexo, la construcción total de la naturalización del sexo es blanca. Y ujú, todas las características sexuales que definimos como normativas son blancas. Y esto se ve fácilmente cuando hablamos de, por ejemplo, las olimpiadas o el deporte que pretenden echar a las mujeres trans. Spoiler, están echando a las mujeres racializadas que son intersex. Porque, se está viendo, está el caso de Caster Semenya, por ejemplo, que ujú, descubrió que era intersex a través de que se la quería expulsar del atletismo, porque sus características sexuales no encajaban en lo que se suponía que era una mujer. Y después este año hemos visto lo de Imane Khelif, que bueno, eso tiene de supremacía blanca hasta la neura, porque evidentemente su contrincante era una blanquita que encima era policía y le ujú. interesaba poder, eliminar a su competencia de forma tan sumamente grotesca. Pero es que aparte de eso, hablamos de que el país de Imane está Sí, prohibido ser una persona trans. Es decir, que si esa persona hubiera sido realmente trans, estaría muerta, no en las Olimpiadas. claro. Lo cual es grotesco, porque hay que pensar que esa mujer ha tenido que volver a su país, Mm, y ha tenido que volver a encontrarse con gente que lo único que entiende es el odio, y que es muy probable que haya sufrido muchísima violencia por este tema. mm, Afortunadamente, las últimas noticias que yo he visto de ella es que estaba de vacaciones y estaba bien, así que bueno, ajá. nos alegramos. Pues sí, porque se me ha pasado por la cabeza cuando lo has comentado de decir, voy a las Olimpiadas, me hacen análisis, descubren que aquí algo no es normativo
y Ujú, tengo que volver a casa. ¿Qué pasa? ujú. Porque claro, una vez ya, porque no sé, supongo que pasaría desapercibido y a la hora de hacer una analítica y que te señalen de esa manera, sería complicado para ella volver a casa. Pero bueno, me alegra que digas que hayas visto buenas noticias al respecto. Sí, menos mal, yo también estaba preocupada por lo mismo, porque Mm, evidentemente esta mujer tiene que volver a su casa, tiene que volver a enfrentarse con esa violencia que igual antes no vivía. claro. Y luego, eh, también recuerdo que cuando pasó lo de Caster Semenya, al mismo tiempo salió una noticia muy similar de 3 corredoras asiáticas, que Ujú. si no me equivoco eran de Tokio, si no me equivoco, pero me puedo equivocar porque soy malísima con la geografía, eh, O pero, o que hay que eran acordarse, que también es complicado. también eran 3 mujeres asiáticas que no encajaban en lo que era el sexo, blanco, y Ujú. las TERFas estuvieron diciendo como durante semanas que eran, hombres y que habían ocupado los espacios de las mujeres, y tuvo que salir la federación de su país a decir: "Son 3 mujeres cis". Ni siquiera eran intersex, simplemente su aspecto Mm. no encajaba en lo que se creía que debía ser una mujer, que esto al final no es más que misoginia en estado puro. Y por supuesto también colonialismo, imperialismo y supremacismo. Ujú. Cambiando un poquito de tema, Ari, últimamente no estamos viviendo una ola reaccionaria que ataca mucho a las personas trans. Habría que definir quizá en este punto el término TERF para que toda la audiencia nos entienda, que también afecta a las personas intersexuales. ¿Cómo lo estás viviendo tú y qué peligros ves? Pues lo primero de todo hay que definir lo que es una TERFA, que, al final es un término bastante antiguo que viene de las siglas en inglés, Trans Exclusionary Radfem. Radfem con muchas comillas, porque el feminismo radical no va de eso, pero las TERFas se han adueñado de ese tipo de movimiento feminista para hacer lo suyo, igual que se han adueñado de otras cosas. Y el caso es que son personas que se creen muy feministas y mucho feministas, pero no se han leído El segundo sexo de Simone de Beauvoir bien, o por lo menos no la han entendido, porque manda huevos que ya la feminista como más clásica y más reconocida de todos los tiempos, ya estaba diciendo, oye, spoiler, que el tema del sexo como naturalidad es falso, que las mujeres no somos más débiles porque patatas, que es una construcción social Ujú. y lo dice en su propio libro, así que igual es problemático que, gente que se dice feminista siga creyendo esas cosas. Y evidentemente, gente que se cree feminista está violentando a mujeres, tanto trans como, intersex y a personas no binarias, porque, rompemos con esa idea del binarismo tanto de género como de sexo, y rompemos con la idea de que, la opresión machista es algo biológico, porque, por mucho que se vistan de morado, están apoyando al patriarcado capitalista y están haciendo que nuestra opresión sea algo naturalizable, y no lo es. Y yo lo he vivido de formas bastante suaves en comparación con otras compañeras, pero evidentemente he vivido acoso en redes sociales, de cuestionar incluso si soy de verdad, una persona intersex, o si soy de verdad una mujer, o si, puedo hablar de estas cosas o de otras, porque según ellas, si no he vivido determinadas cosas, no puedo hablar de mi experiencia. Y luego también lo he vivido de formas un poco más graves que, por ejemplo, han llamado a lugares en los que se me había pedido que diese una charla o cosas similares, que me habían contratado para trabajar, para que, me despidiesen, porque yo no era una mujer de verdad y yo no podía ocupar esos espacios. Entonces, no solo están jugando con las vidas trans y las vidas no binarias, sino que están jugando con las vidas intersex y en general con todo lo que se salga de la norma, porque hemos visto también a J.K. Rowling, que es como la terfa más grande del reino, Más allá de que Harry Potter.
Ujú. Que también ha atacado a las compañeras asexuales, porque dice que es, una opresión inexistente. Spoiler, no, las personas asexuales y arománticas también están dentro del colectivo y es importante que puedan hablar, que bueno, en este podcast ya lo han hecho, como bien hemos visto a Leti ahí a tope. Ahí un buen estreno tuvimos con Leticia. Sí, Leti es la mejor. Mm. Y hablando de políticas del activismo intersex, porque al fin y al cabo, como yo digo que el activismo es una forma de hacer política, pero fuera de partidos, otra Ujú. cosa es a qué partidos tenemos más afinidad o no. Eso cada uno, eso nos echamos las culpas, los partidos a los activistas y los partidos a los activistas a los propios partidos, porque es como, Ujú. bueno, yo no tengo la culpa de que tú vayas en contra de lo que yo defienda. Pero bueno, Exacto. ay, madre, me trabo. ¿Qué reivindicaciones son clave ahora mismo para el colectivo intersex? Pues a ver, la primera de todas es que eliminar Mm, de una vez por todas las mutilaciones genitales a bebés, ujú. que eso ya se prohibió en la ley trans, que salió en la antigua, la antigua el antiguo Burgo de Igualdad, que ahora no me quiere salir, concejalía, Ajá. coño. Concejalía, ministerio, ¿no? Bueno, ministerio más bien, Vale, sí, que al final es lo mismo, pero es la misma pero no. muñeca rusa, pero vale. Hablamos de la grande, de la ley trans que salió con el anterior Ministerio de Igualdad. Sí, que, ahí ya se estaban prohibiendo las mutilaciones genitales a bebés intersex, pero, debido a cómo está formulada la ley, hay muchas formas de esquivarla. Por ejemplo, se habla de que, están prohibidas las mutilaciones genitales a bebés siempre y cuando no sea por su salud. La cuestión es que no especifica en la ley qué tipo de cosas de salud deben tenerse en cuenta, y un médico puede aludir a la salud mental de ese bebé para poder realizar esa mutilación. Ujú, Luego también está el tema de que algunos progenitores, lo autorizan simplemente por miedo, como decíamos antes, por ignorancia o por, directamente odio. Y luego, por supuesto, está el tema de que, la ciencia tiene sesgos y, evidentemente, va a haber médicos que se pasen por el forro de los cojones esto y lo oculten, como se lleva haciendo muchísimos años, igual que se ha hecho con las esterilizaciones forzosas a personas migrantes, o a personas racializadas, o a personas discas. Y luego también, por supuesto, otra de las, reclamas más importantes dentro del activismo intersex es el tema del sexo registral. Dentro de la ley, trans también se propuso en su momento que, el sexo registral se retrasara en los bebés para evitar esas mutilaciones, porque al final el motivo de normalizar a ese bebé es que tienes que marcar una casilla. sí. Pero, esto no es una solución. Y tampoco es una solución el tema de la tercera casilla que se está planteando ahora, porque eso es directamente señalar a bebés e infancias intersex como raros, como erróneos o como, intersex directamente o como queer. Y es el tema de que, evidentemente, en una sociedad que está en pleno auge del fascismo, no podemos permitir que sea tan fácil señalarnos. Claro. Y que la realidad es que, el sexo no determina absolutamente nada en nuestros papeles. Mm, No debería ser algo relevante a la hora de realizar, nuestra inscripción en el Estado. Hay muchísimos países en los que, el sexo no es algo importante, porque a nadie le importan los genitales con los que vas por la calle caminando. A lo mejor lo que importa son las violencias que sufres. Y cuando hablamos de estos temas que, implica necesariamente eliminar esa casilla del sexo registral, suelen saltar con los de las leyes de igualdad. Y yo siempre digo, también tenemos leyes antirracistas o leyes contra los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+, y en nuestro DNI no pone en ningún lado si somos blancas, si somos negras, si somos racializadas de cualquier otro tipo o si somos queer. A lo mejor deberíamos de momento. empezar a de momento. De momento.
No les des ideas. No, oye, que me acuerdo cuando salió la polémica esta de que al colectivo LGTBI le iban a dar más facilidades en el paro, en el cursos y a la hora de buscar trabajo. Digo, mira, qué bien. Digo, pero es que mi carné no viene. Ujú. Así que va a Es ser que que, no, que es bulo totalmente. O sea que. claro. Pasa lo mismo con el tema de la discapacidad. A nosotros muchas veces se nos pide un requisito fundamental para darnos nuestros putos derechos humanos, el que tenga reconocida la discapacidad. No importa que estés enfermísima y jodidísima, que si no tienes un papelito que pone un porcentaje random que decide ahora una máquina, Claro. pues no sirve para nada que tú expliques tus necesidades. Pues pasa lo mismo con el tema del género, con el tema del sexo, con el tema de la orientación sexual, con el tema de la raza o cualquier otra cosa. Las opresiones son sociales y pretender biologizarlas es el problema. Es que estás creando una jerarquía sobre algo que no es real Mm. y que nos daña a todos. Totalmente. También me ha recordado cuando has hablado de la casilla a esa necesidad de los padres y madres que siempre van ahí ilusionados ilusionados a ver si el género del bebé para hacer la fiesta esta del baby shower y todos estos rollos que a mí me parecen un atraso total, porque es como, ¿qué más te da lo que venga? Exacto. Porque la experiencia, por lo menos, ahí me dice que puede pasar cualquier cosa, que puede ser una persona trans, que puede ser una persona intersex, entonces yo creo que bueno, que entiendo como deseo de progenitor que venga un bebé sano y tal, y que pues que sea feliz y que tenga los menos problemas posibles, pero pues oye, esa ilusión al final y esas expectativas casi que te crean más un daño al propio Ujú. padre o madre y incluso al propio hijo o hija que, que otra cosa, o sea que al final me parece un poco innecesario, no sé cómo lo ves tú, que imagino que. Es innecesario porque al final es la misma idea de que el sexo es algo natural y que va a ser siempre como nos lo han explicado toda la vida y evidentemente eso crea primero violencias tan obvias como el tema de perforar las orejas a un bebé simplemente porque tiene coño, Mm. eh, aludiendo a que no se va a acordar de que le dolió. Muy bien, pero es que le dolió. Claro. Y si te doy una hostia ahora, mañana tampoco te vas a acordar, pero Pero te mejor, la he dado. pero te la he dado, mejor no te la doy. Es que, Es que tela. es que, jolín, en fin. Bueno, Ari, vamos a hablar de una cosa que hemos comentado antes. Eres autora del libro Disca Loca y Bruja. Ahí le tenemos. Em, ¿Qué te llevó a escribirlo? Pues a ver, el libro la verdad es que nació en un momento en el que yo no estaba bien, que fue durante la pandemia. Yo me tuve que aislar bastante antes por ser grupo de riesgo, como una semana antes, una cosa así. Mm. Y aparte de eso, pues tengo muchos problemas con la gordofobia interiorizada y lamentablemente sufro un TCA. Entonces, viví muy mal la pandemia, no solamente por la pandemia en sí, sino porque engordé y tuve pensamientos autolíticos, tuve también pensamientos suicidas y fue muy complicado para mí poder sobrellevar todo eso y la forma que encontré, que es la que siempre me ha servido desde que soy pequeña, fue escribir. Y empezó como un voy a ver qué sale de aquí y acabé escupiendo absolutamente todos mis putos traumas y abriéndome en canal de una manera que no me esperaba y que a mí por lo menos me ayudó muchísimo, Mm. y que sé que hay gente a la que también le ha ayudado mucho, que eso me enorgullece un montón. Y que, joder, para mí fue muy necesario y fue algo que me vino muy bien en su momento y que agradezco el haber hecho y que me animaran a hacer, porque al final yo no hubiera escrito este libro si mis círculos no me hubieran dicho: "Ari, hazlo porque nos encanta leerte y te vamos a leer igual". Y bueno, pues, no me sé estar quieta tampoco, entonces siempre estoy creando cosas. Ujú. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy con 4 proyectos al mismo tiempo, que estoy escribiendo un ensayo sobre el tema intersex,
que va a ser como realidades queer desde el intersex. Ujú. Luego estoy escribiendo una novela sáfica de bolleras y cosas guays y muy horny, que esa también me gusta bastante. Bueno, hay sitio para todo. Exacto. Un poemario sobre no monogamias Mm, y hemos planteado, todavía esto está muy en el aire, pero queremos grabar un documental sobre enfermedades raras en mi grupo de apoyo mutuo de enfermas raras, mm, que hemos visto que es bastante necesario hablar de la realidad de clase que sufrimos las personas enfermas raras. ujú. Y bueno, pues no me sé estar quieta y eso fue lo que hizo que acabara escribiendo un libro en el que en la segunda página hablo de mi maltrato, hablo de todas las cosas que he vivido, Mm, explico cómo tenía ganas de suicidarme y que es de llorar casi en cada capítulo. ujú. Bueno, has hablado de enfermedades, sí que me gustaría aclarar que la intersexualidad no es una enfermedad, No. aunque sí que podríamos, comparando con porcentajes de enfermedades raras y tal, sí que he visto un estudio de que habla de que es el mismo porcentaje de personas intersexuales que pelirrojos, Ujú. que es un 1,7%. 1,7, ¿no? Bueno, pues Ujú. como decía, todo el mundo ha visto un programa por la noche en cierta cadena que sale un pelirrojo dando por culo y diciendo tonterías, pero pero por eso, que al final, de alguna manera me gustaría con este comentario que la gente fuera un poco más consciente de que esto existe, más de lo que Sí. de los que somos conscientes, ¿no? Y Y luego no solo eso, mm, sino que, esas estadísticas con las que contamos mm, están plagadas de sesgos. Yo siempre digo que el 1,7% hay que cogerlo mucho con pinzas, porque primero, ¿a quién le han hecho esas encuestas? Es mm, decir, ¿qué porcentaje de la población ha participado? sí, Segundo, ¿cómo han sido las preguntas y qué es lo que la persona del estudio como intersexualidad, que no siempre es lo mismo que lo que consideramos las personas activistas. Y luego, por supuesto, el tema de que mucha gente no lo conoce hasta que no es mayor. claro. O sea, que incluso por desconocimiento y tal, y otras Ujú. cuestiones, el porcentaje podría ser incluso mayor. Sí, mucho Ujú. mayor. En ese proceso de volcar tantas vivencias, a mí me ha recordado también así cuando el psicólogo me ha recomendado que escriba un poco pues, esos pensamientos recurrentes que me han pasado y tal. Veo que a ti te ha dado para escribir un libro. Yo no he Varios, pasado de varios. de una o dos páginas en un momento dado, pero veo que a ti te ha dado para escribir un... ¿Tu objetivo era escribir un libro o simplemente te sentaste a ver qué En un sale? principio en un principio era desahogarme, era poder sacar toda esa rabia, todo ese malestar, todas esas ganas de hacerme daño y decir: "No voy a caer en lo que el capitalismo quiere, que es que yo me muera, sino que voy a seguir dando guerra y voy a, dar guerra escribiendo esto y consiguiendo que llegue a algún lado". Y, joder, lo he conseguido que se publique, he conseguido que esté en bastantes lugares, así que estoy bastante orgullosa, porque si no me equivoco, este libro está en Ámsterdam porque tengo amigas por allí. Mira. O sea que ya va recorriendo medio mundo. ¿Qué Ujú. esperas que despierte a la persona que lo compre y que lo lea? Pues, lo primero es que, encuentre a alguien que le entiende, que le acompaña y que, no va a juzgarle porque, se sienta rote, porque era como un sentimiento que yo tenía muchísimo y sigo teniendo, durante toda mi vida, que es el hecho de que no soy lo que debería ser y que nunca voy a poder serlo, y precisamente el tamaño del libro está pensado para que lo puedas llevar a cualquier lado, para que nadie tenga que sentirse sole, incluso cuando está rodeado de gente. Y también está hecho, pues, para que tengas una idea de que existen estas posibilidades, que no es tu problema, que no es algo que solo te pasa a ti, sino que hay mucha gente como tú y que, seguimos peleando porque el mundo sea un poco más justo. Pues de alguna forma en ese libro lo que creo que un poco esperas es que encuentren un referente. ¿Tú, Ari, cómo lo has tenido a nivel referentes? ¿Has encontrado referentes? ¿Has estado, como dice mi padre, más perdida que el barco del arroz? He estado más perdida que el barco del arroz, efectivamente.
Sobre todo en tema intersex, porque, yo recuerdo, y esto es como una anécdota de cómo descubrí yo que era intersex, Ujú, a mí se me diagnosticó con 18 años, pero se me diagnosticó como si fuera una enfermedad, como si fuera algo malo mm, y que debía ser, modificado. Pero afortunadamente yo estaba ya metida en el movimiento feminista, ya estaba leyendo a compañeras trans, estaba leyendo a personas no binarias y aunque no conocía a demasiadas personas intersex, sí que estaba como leyendo algunas cosillas al respecto. mm, Y, recuerdo además que una de esas personas que le tengo mucho cariño, es una persona intersex que no hace activismo, así que no voy a decir sus redes ni nada, pero nos seguíamos mutuamente en redes sociales y un día yo estaba hablando de todo este tema porque había descubierto que no me habían dicho bien el nombre de mi intersexualidad y me habló y me dijo: "Tú sabes que eres intersex, ¿verdad, Cari?". mm. Y yo en plan ¿de qué? ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, porque, mi intersexualidad en concreto se llama síndrome de Rokitansky. Y es una condición rara de la diversidad sexual Ujú, y no está, dentro de lo que entienden los médicos por intersexualidad. Es ujú, decir, dentro de la entidad médica no se considera una intersexualidad primeramente, se considera, una malformación que es simplemente, de las mujeres, que realmente mm. es una forma muy, misógina y patriarcal y transfoba y diyadista de verlo, y así estamos, o sea, todo mal. Y además, como yo me había librado de la mutilación genital debido a que no se supo hasta que era adulta y yo pude Mm, decidir, no me sentía suficientemente validada para poder considerarme intersex, porque evidentemente no había vivido la peor de las violencias intersex. Entonces, ¿cómo iba a ser yo intersex? Que esto es un pensamiento ridículo, pero bueno, todos somos humanos. sí, claro, pensamientos que al final dentro de proceso también de autoaceptación van pasando, ¿no? Me Mm, imagino. Así que, más o menos, de alguna manera te han llamado intersex antes de saberlo, ¿no? Como a mí, que me sí, llamaban maricón antes de saberlo. ujú. Sí, además se me insultaba por ese tema mucho antes de yo siquiera pensar en ello. Ujú. Bueno, en tu caso fue en un buen sentido. ¿Dónde dónde podemos comprar el libro, Ari? ¿Dónde está en alguna plataforma, alguna librería? Está en varias librerías, pero, están como muy desperdigadas. Es mucho más fácil que me escriban a mí por redes sociales Ujú, y yo les digo las librerías que aún lo tengan y aparte les digo, cómo conseguirlo de forma digital, que está subido a mi Ko-fi con pago social, que esto quiere decir que cualquier persona puede conseguir el libro desde 10 céntimos, que es lo mínimo que te pide el Ko-fi que lo pongas. Y a partir de ahí pueden dar lo que consideren oportuno, si quieren dar más bien y si quieren dar Bueno, menos de menos no 10 se céntimos puede. no se puede. Menor Pero, tampoco. Ratas. No deis menos. 10 a cen ver, yo entiendo que puede haber gente que necesite este libro y que no pueda permitírselo, así que si alguien está en esta situación, que me escriba, que no pasa nada. Pues Ya ves tú. por 10 céntimos un libro me parece más que una ganga, ¿eh? Pues ya para ir cerrando, Ari, ¿quieres dejarnos algún mensaje final para quien te estén escuchando por primera vez o quienes ya te conozcan un poquillo? Pues, a ver, lo primero quería yo aprovechar que, bueno, que estoy grabando desde la cama porque hoy estoy con brote de dolor, para recordar a todas las personas enfermas crónicas y con dolor crónico que, seguimos haciendo muchas cosas, aunque a veces, lo hagamos con mucho dolor y con mucho con muchas dificultades, Mm, que muchas veces lo hacemos porque queremos, como es este espacio, que a mí me apetecía mucho estar aquí, y otras veces lo hacemos porque no nos queda otra que currar para poder, comer
y muchas veces con unas condiciones infrahumanas que ponen en riesgo nuestra salud. Luego también quería recordar a todas las personas queer que no estáis solas, que tenéis un montón de articulitos en Rebelión Feminista si queréis aprender de todos estos temas y muchísimos más, porque tengo unas compañeras maravillosas que escriben maravillosamente y que es completamente gratuito leer esos artículos y hay auténticas maravillas. Yo de verdad que amo a mis compis. Y luego, por supuesto, que cualquier cosita que necesitéis en mis redes sociales, las tenéis a vuestra disposición. Justo debajo tuyo. Ujú. Ahí Que tienes su siempre Instagram. siempre estoy dispuesta a escuchar, a acompañar y a ayudar en todo lo posible, porque a veces, pasar por el luto disca o por entenderse como una persona queer es complicado, y más cuando toda la sociedad te dice que no estás bien. Pero la realidad es que estamos de puta madre, el problema es el sistema. Buena reflexión. Di que sí. Arriba ese ánimo. Pues nada, pues recuérdanos ya para finalizar la web de Rebelión Feminista, que creo que hay contenido bastante interesante para quien tenga la Ujú. curiosidad de verlo. Es rebelionfeminista.wordpress.com. Pues ahí la dejamos. Mil gracias, Ari, por tu valentía, Gracias a ti. por tu claridad, tu espontaneidad, tu generosidad, tu humor y tu voz, que es muy importante. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escuchar, por compartir y por apoyar este espacio donde las voces disidentes tienen su lugar. Recordad que podéis encontrarnos en YouTube, en Spotify, en iVoox y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Que nos podéis escribir para comentarnos lo que queráis a lesmariquites@gmail.com. Seguidnos para vernos y escucharnos el próximo domingo, defendiendo la diferencia aquí en Les Mariquites. Hey, hey, ven aquí, es el momento de reír. Les Mariquites ya llegó, diversidad y mucho flow.